9 de la mañana con 5 minutos, ya estamos en diciembre. Ayer el cuarto informe del presidente, el cuarto mensaje en un año del presidente de la República. Unos 90 minutos en donde habló de distintos temas que tienen que ver con el presente mexicano. Vamos a platicar contigo, analizamos lo que nos deja este informe del presidente López Obrador por su primer año al frente del Ejecutivo Federal. Más adelante estamos en los tiempos de los libros, estamos metidos en la semana de la Feria Internacional del Libro, que también ha tenido su contenido político, discursos, por ejemplo el del sábado del gobernador Enrique Alfaro, muy duro contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero hoy hablaremos sí de política, pero también de los eventos académicos que habrá en la Feria Internacional del Libro. ¿Quiénes son los invitados? Y también la particularidad de que es India la invitada de honor en esta ocasión, con todo lo que supone la cultura milenaria de la India, con todo lo que supone conceptos tan importantes para la vida política mundial, como por ejemplo la desobediencia civil, lo que tiene que ver con el pacifismo, la lucha por la paz. Son todas herencias que tenemos del pensamiento de la India. Por lo tanto, vamos a hablar de la parte de pensamiento, es decir, la parte de el calendario académico que tiene la Feria Internacional del Libro. Y como todos los lunes, escuchamos el comentario del doctor en Ciencias Sociales, Héctor Castañón, que trata sobre asuntos de desigualdad y desarrollo social. Hasta las 10 estamos aquí contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusein. Nueve de la mañana con 7 minutos, un dominguito 1 de diciembre, muy agitado, muy movidito, porque estamos hablando de pues un año del inicio del gobierno de López Obrador, que por cierto escríbenos al WhatsApp 33 18 80 76 41 para que nos des tu opinión sobre este año. ¿Cómo ves la seguridad en México, el combate a la corrupción, la economía? ¿Qué opinión tienes de los primeros 365 días de López Obrador al frente del Ejecutivo? También ya se cumplen 520 desde que fue electo y es momento, ya ahora sí, de empezar a hacer evaluaciones sobre el primer año de Andrés Manuel López Obrador. Primero, en términos de contexto, ayer, casi al mismo tiempo que comenzaba el evento en la plancha del Zócalo de López Obrador, fueron convocadas distintas manifestaciones. Una de las manifestaciones tenía como objetivo apoyar al presidente López Obrador. Manifestaciones que se convocan en la calle, pero que también se convocan en las redes sociales. Entonces vemos que al mismo tiempo que las calles son tomadas por los ciudadanos para expresar sus consignas políticas, también vemos que las redes sociales se llenan de esa discusión. Es como si nos moviéramos en dos mundos de la disputa política, uno que está en las calles y otro que está en las redes sociales. Esa fue la que se convocó para respaldar el primer año de López Obrador, y hubo otra que también se convocó para criticar las decisiones de López Obrador, las primeras decisiones que ha tomado el presidente de la República en este año de gobierno. Más allá de un comentario que ya ni siquiera tendríamos que hacerlo, pero a veces es importante señalarlo, todo mexicano, todo ciudadano tiene derecho a la libre manifestación de las ideas, a marchar y a manifestarse con el argumento que desee, ya sea a favor, en contra, por temas que preocupan, que pueden preocupar a una parte de la ciudadanía, o por otro lado, personas que se quieren manifestar para expresar su respaldo al gobierno en turno. Eso es natural, es esencial cuando hablamos de democracia, la posibilidad de protestar y de manifestarse. Por lo tanto, en ese sentido, no hay nada que reprochar y no hay nada que discutir, que cada quien salga a las calles
defender lo que quiera. Eso es una democracia. Digamos, preocupados deberíamos estar si no existieran las condiciones para que se ejerza ese derecho. Otra cosa es la agresión a los periodistas y la agresión a los compañeros de la prensa que quieren hacer su trabajo en las manifestaciones y en las marchas, que quieren relatar lo que ahí está sucediendo, porque es su trabajo. Su trabajo es ir a este tipo de acontecimientos y narrar lo que ahí sucede y, digamos, comprometerse con el derecho a la información de todos los mexicanos. Dos altercados que desde mi punto de vista son más la excepción que la regla. Yo no creo que ni los anti-López Obrador ni los pro-López Obrador sean violentos, no lo creo. Creo que hay una minoría de violentos, de intolerantes y de personas que creen que solamente puede utilizar la calle, solamente puede manifestarse quien está de acuerdo con sus ideas. Pasó en el Zócalo un reportero que, por cierto, hoy en la rueda de prensa matutina de López Obrador tuvo mucho protagonismo porque lanzó varias preguntas al presidente, varias preguntas relacionadas con su caso personal. Lo estaban acusando de chayotero, de recibir dinero de Felipe Calderón y de recibir dinero de López Obrador. Se llama Irving Pineda. Y le lanzó distintas preguntas al presidente de la República, en donde el propio mandatario dijo que respetaba su trabajo y que condenaba las agresiones que había sufrido. Gente maleducada, desadaptada, que piensa que el país les pertenece y que quien piensa distinto a ellos es un enemigo, es alguien al que se debe excluir y que se tiene que mandar a la clandestinidad de sus casas. Este pensamiento autoritario sí es preocupante. Eso sucedió en el Zócalo. Pero también en la marcha en contra de las políticas de López Obrador para manifestarse en contra, también hubo altercados, en particular con un periodista académico que se llama Hernán Gómez. Ha estado aquí con nosotros en distintas ocasiones, que fue a hacer una especie como de documental de lo que estaba sucediendo en la marcha, a preguntarle las razones a los distintos manifestantes, y también algunos de ellos reaccionaron de forma muy nociva, diciéndole que se fuera, que no estaba bien recibido ahí, y por lo tanto haciendo gala de una intolerancia manifiesta. Estas dos postales, que desde mi punto de vista no representan a la totalidad de ninguno de los dos movimientos, sino que son una parte minúscula, si hay que señalarlo, son fenómenos de intolerancia que no deberíamos admitir en nuestra sociedad. Cada quien tiene derecho a manifestarse libremente y cada quien tiene derecho a manifestarse como prefiera, y las calles son de todos, para decir que están a favor de López Obrador o para decir que están en contra del presidente. Aún así, López Obrador reiteró, y qué bueno que tenga este tono en este inicio de su segundo año, que todas las personas tienen derecho a manifestarse y que era de su conocimiento que grupos políticos fueron las personas que integraron estos contingentes. Es que yo creo que desde el principio eran ciudadanos disfrazados de militantes o simpatizantes de los partidos conservadores. Y ahora pues se está aclarando más, se están quitando la máscara, es evidente por dónde se manifiestan, qué estados. Bueno, participan dirigentes de partidos. El expresidente Fox llegó a decir que hay que empezar a preparar las condiciones para que en el 21... Claro que había representantes políticos, estuvo ahí Marco Cortés, estuvo también el presidente Ángel Ávila del Partido de la Revolución Democrática. También los dirigentes partidistas tienen derecho a manifestarse como cualquier otro ciudadano. Y en lo que se equivoca López Obrador es en tratar de hacer ver que la oposición en este país solamente son Marco Cortés o Vicente Fox. Hay gente que genuinamente está preocupada por la realidad mexicana y que ni odia a López Obrador y que ni aborrece a López Obrador, sino que considera que algunas de las decisiones que se han tomado en este año no son las correctas, no son las adecuadas. Entonces, en lugar de que el presidente siempre lance la pelota ante este tipo de manifestaciones contra personajes públicos que desde mi punto de vista están totalmente quemados
y ya no representan ninguna alternativa de gobierno, debería de fijarse más en el común denominador, en una parte de la ciudadanía que le pide al presidente que rectifique algunas cosas de su proyecto. De la misma forma en que hoy dijo en la mañana que se sintió muy respaldado por los 100,000 personas, más de 100,000 personas que lo acompañaron en el Zócalo, de la misma forma tiene que escuchar a esos 20,000, 25,000 que se manifestaron en el Paseo de la Reforma ayer y en otras ciudades de nuestro país, entre ellas Guadalajara, grupos pequeños, pero que creo que desde toda la legitimidad plantean cosas que el presidente tiene que escuchar. No comparto que las principales críticas al presidente sean el nuevo aeropuerto de México o el INE, pero sí, y creo que aquí está el fondo del asunto, que hay distintos elementos de la realidad que tienen que ser transformados y cambiados. Por ejemplo, la política de seguridad. No hay política de seguridad en este país y lamentablemente vamos a terminar 2019, estamos entrando en el último mes, como el año más violento desde el que se tiene registro, más de 30,000 homicidios. Entonces, quien pide rectifique la política de seguridad del presidente, creo que tiene razón en los números. Economía. Es cierto que no todo está mal, hay un nivel muy bajo de inflación, es cierto que se están recuperando algo de los salarios, es cierto que hay programas sociales, que hay un intento de esta presidencia de combatir la pobreza, es cierto que el tipo de cambio se mantiene estable, es cierto que tenemos un presupuesto sin deuda, sin embargo también es cierto que no vamos a crecer nada en 2019, 0% de crecimiento. Por lo tanto, quien expresa preocupaciones por ese lado tiene que ser escuchado por el presidente de la República. Y en materia de combate a la corrupción, también podemos destacar que hay distintas carpetas de investigación abiertas, que hay una unidad de inteligencia financiera que comienza a funcionar, pero ojo, también hay señalamientos a casos muy puntuales de esta administración, los hemos platicado aquí, Manuel Bartlett, Carlos Lomelí, en donde no hay respuesta todavía de la administración en esos casos puntuales, pero también hay quien le pide al presidente, por ejemplo, reactivar el Sistema Nacional Anticorrupción, que está muerto, ni siquiera están nombrados los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Federal. Por lo tanto, creo que es un año repleto de matices y que quien quiera ver la realidad como negra o blanca, que está muy de moda en este momento en México, o tienes que criticar al presidente hasta la muerte, o tienes que decir que es lo más maravilloso y el Mesías que el país esperaba. Ni una ni otra, ni estamos en la Venezuela que nos presagiaba la oposición, ni estamos tampoco en esa tierra idílica que en algún momento se planteó desde la Cuarta Transformación. México básicamente en este momento enfrenta los mismos problemas que ha enfrentado en los últimos años. Seguridad, una economía precaria y un combate a la corrupción que sigue siendo insuficiente. Por supuesto, lo dice el presidente, denme un año más. En un año más habrá una patria nueva, así lo dice el presidente de la República. No hay que levantar tanto las expectativas, no se necesitan patrias nuevas, ni se necesitan transformaciones revolucionarias, ni se necesitan grandes refundaciones. Lo que se necesitan es que las instituciones funcionen, que la economía funcione por una mayoría, que haya menos desigualdad, que haya menos desaparecidos, que se capaciten policías bien estructuradas para combatir a los delincuentes. Creo que nadie en México pide, desde mi punto de vista, héroes. Los héroes son la antítesis de la democracia. No necesitamos héroes, lo que necesitamos son buenos gobiernos y buenos ciudadanos que construyan un mejor país para todos. Hoy, primer día del segundo año del gobierno de López Obrador, cada vez las presiones por resultados serán mayores y es natural en la medida que pasa el sexenio, la posibilidad de que López Obrador tache todo lo malo del país a las gestiones anteriores comienza a disminuir y cada vez más tendrá que ser juzgado por las decisiones que toma. No tanto por las palabras que dice, que López Obrador habla todos los días, muchísimo tiempo, sino sobre todo por las decisiones que toma. Las decisiones que toma el presidente nos están llevando a tener una economía mejor, a tener una seguridad mejor, a tener un país menos desigual, a tener un país menos corrupto. Esas son las preguntas que nos tenemos que responder. 9:19 a.m, vamos al corte. Phil Pensamiento, estamos metidos en la Feria Internacional del Libro, el evento más importante que tiene lugar en Guadalajara cada año. Este año el invitado es la India, un país milenario con una cultura riquísima, muy relacionada a México, incluso porque nuestro mayor escritor de la historia, Octavio Paz, fue embajador en este país. Por lo tanto, platicaremos de cuál es la apuesta académica que hay, cuáles son los eventos académicos, quién estará aquí, nos acompañarán Gustavo Padilla y Carla Planter para hablar de este tema y más adelante, como todos los lunes, escuchamos a Héctor Castañón.
23 minutos, gracias por sus comentarios. Hay muchos comentarios a favor, en contra de lo que sucedió ayer en el cuarto informe de López Obrador en un año, aunque en esta sí ya cumplió un año de gobierno, y este es, digamos, el primer día del segundo año de la administración de López Obrador. Al ratito leemos tus mensajes y comentarios. Como te platicaba, estamos metidos en la semana FIL. Cada año en estas fechas, Guadalajara se convierte en el epicentro de la discusión mundial, no solamente sobre libros, literatura, sino también sobre ideas, debates nacionales, internacionales, qué pasa con el periodismo, qué pasa con los asuntos relacionados al género, a la economía. Es decir, no solamente es la FIL un gran evento de libros, sino también un espacio ideal para discutir las ideas que son importantes a nivel mundial. Y hoy lo platicamos con Carla Planter. Ella es coordinadora del programa FIL, Pensamiento, y también rectora del Centro Universitario de los Altos. Carla, ¿cómo estás? Enrique, qué gusto. Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a ti y también a todo el auditorio que nos escucha, que es amplio. Bueno, y a alguien que de parte te gusta mucho el radio. Pues muchísimo. Trabajé un tiempecito. Un tiempecito nada más, como llevaba el noticiero matutino, ¿no? El noticiario matutino, sí. De Radio bueno, Universidad de estuve, Guadalajara. sí, en la noche, en la tarde, en la mañana, sí. Son muchos años, Enrique. Muchos Tú eres años. joven, pero... No, ya cada vez menos, cada día menos. Gustavo Padilla, rector del CUSEA. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Enrique, muchas gracias y qué gusto estar en tu programa. Oye, antes de entrar a los detalles, Carla, Gustavo, del programa FIL Pensamiento, la India, ¿qué podemos decir del invitado, que es un invitado muy especial, ¿no, Carla? Mira, es un invitado sofisticado. Tú lo decías hace rato, es una cultura milenaria. Yo, en las charlas que he podido tener con los medios de comunicación, cuando me dicen, ¿cómo es el programa FIL Pensamiento? Le dije, es un poco como el país invitado de honor. Es diverso, es rico, es sofisticado, es complejo y es interesante. Así es este país, todo eso es este país. Agregaría que es colorido, ¿no? Que tiene muchos aromas, que es un país generoso. Nos tocó ir a la delegación que te está permanentemente enseñando, si uno quiere, si está dispuesto a ir con esos ojos, y que ahora se hace presente aquí con una oferta muy interesante en diversos temas. Tiene, no sé si ya fuiste o fueron quienes nos escuchan, y el pabellón es hermoso. Hermoso, de los mejores. La verdad es que es hermoso. Volteas y ves todas estas letras que son tan distintas a las nuestras, ¿no? Las ves colgando con colores. Verdaderamente es muy lindo, es muy bonito. A mí me gustó muchísimo el pabellón, ¿no? Y tiene una oferta permanente ahí en el pabellón, muy interesante, sobre temas de los más diversos. Libros. La India es un productor de libro importantísimo, el segundo del mundo. De los primeros en el mundo y el segundo en idioma inglés después de Estados Unidos. Y también el primero en cine, ¿no? Sí, y también Bollywood, si lo vemos desde la óptica de la importancia que es traer a un país invitado a la FIL, como es la India, y esa distancia conocemos muy poco de la India, los occidentales, y creo que ahí como Universidad de Guadalajara se abre una gran puerta, no solamente para conocer la riqueza de su cultura, sino también para poder acercar el impulso que está cobrando la India como una potencia económica, una potencia en ciencia, en tecnología, en innovación, y aparte de la posibilidad de poder conocer toda su literatura, la fuerza que tiene en la industria de cine, en la industria fílmica, pues tienen ahí un hub muy importante, ya reconocido como Bollywood, ¿no? Que hace competencia con Hollywood y además con una producción de alta calidad. Tal vez en 100 años ya va a estar ¿no? el ritmo que van. Decirte, Enrique, que también vemos nosotros a la India como un potencial para la ciencia, la tecnología, y vemos cómo las universidades en la India están desarrollando todo un modelo en donde en 10 años hacia el futuro nos vamos a sorprender de la fuerza que está haciendo ese bloque junto con el bloque asiático chino. De tal manera que también en el marco de la visita
y de nuestro país invitado hay una serie de actividades en torno a Phil Pensamiento y también ligadas hay una presencia ahorita de rectores de las universidades de la India. Y hoy precisamente va a haber un foro todo el día en donde vamos a intercambiar cuál es la visión de la educación superior, cuál es la visión de la universidad, cuáles son los grandes retos de la universidad a nivel internacional global, y ahí es en donde vamos a poder vincular la fuerza y el trabajo de la Universidad de Guadalajara desde la perspectiva internacional, pero también ligar con una serie de aspectos que se asocian con Phil Pensamiento. De hecho, en la delegación que viene de la India vienen científicos de alto nivel y ahorita vamos a platicar un poco más de todo esto. Ahora, en ese sentido, Carla, y bueno, uno revisa los foros y encuentros que habrá en Phil Pensamiento, hay de todo, pero... Son más de 50. Son más de 50, pero por ejemplo, llama la atención Gandhi. Sí, fue ayer. Gandhi, Desobediencia Civil, que fue ayer. Así es, fue muy exitoso. Vino Arun Gandhi, que es nieto de Gandhi, y una de las preguntas, esta actividad la está organizando el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de donde eres egresado. Por supuesto, el tema cae totalmente con el CUCSH, que es uno de los centros torales, ¿no? En este programa tiene 16 actividades este año directamente organizando el CUCSH, y una de ellas es esta. Y una de las preguntas que hacían es, oye, Gandhi sí tiene, Arun, el nieto, sí tiene nombre propio o vive del abuelo, ¿no? Y ha sido un activista también. Sí. Arun Gandhi estuvo ayer hablando sobre este concepto que tú conoces muy bien del siglo XIX con este ensayo de Thoreau, ¿no? 1850 y tanto, sobre desobediencia civil, que son formas de participación política pacífica. En el mundo, en casi todas las protestas a nivel mundial, sí, vemos la recuperación de este concepto de desobediencia civil. Así es, ha tomado un auge muy importante. Y para quienes nos escuchan, tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, quienes deciden no pagar impuestos por una posición de carácter político, ¿no? O quienes sujetan... hacen objeción de conciencia, ¿no? Esa es otra forma de la desobediencia civil, ¿no? Y que sí, que hay mucha gente en diversas partes del mundo asumiendo posiciones en donde se ubican esto, como la desobediencia civil. Vino y habló ayer y fue una plática en la que estuvo completamente llena y muy exitosa, porque además... Bueno, sí, en el siglo XX el gran referente de la desobediencia civil es sin duda Gandhi, ¿no? Eso ni dudarlo. De la desobediencia civil pacífica. Exacto, desobediencia, ¿no? Civil pacífica. Y ese, complementando lo que comentaba Carla, ese es un principio que tendríamos que tenerlo en nuestro imaginario como ciudadanos. Y si vinculas la presentación de ayer con lo que sucedió también con el presidente de El Salvador, Juan Manuel Santos, y ver cómo está de Colombia, todo el proceso de pacificación que se dio. Bueno, hubo un en diálogo ese país. incluso en la sede de la FIL que se me hace muy interesante entre Logroño, vinculado a las FARC con Juan Manuel Santos. Para ¿no? recordarles, es Timochenko, el general, ¿no? Quien fue el número uno en su momento, exacto, ¿no? Y es con quien negocia. Lo trascendente es que a través de FIL y con estos foros lo que estamos buscando precisamente es crear un diálogo entre nuestra sociedad y encontrar esas puertas que nos permitan y avanzar. Más en el presente de México, ¿no? En donde parece haber tanta polarización en este momento, que un líder de la guerrilla se pueda sentar con el presidente a llegar a acuerdos. Creo que es una gran enseñanza para nosotros, que a veces no somos capaces de dialogar con quien piensa distinto a nosotros, ¿no? Ayer estuvo, creo, qué bueno que Gustavo trae lo de Santos. Fue, y lo comentamos, un discurso el que dio cuando se le entregó el doctorado honoris causa que no tiene desperdicio, de un estadista, ¿no? No de un gobernante, y no de un líder. Porque hay líderes que pueden ser decepcionantes. Tenemos a Hitler, él mencionó Hitler, Mussolini, te vayas del fascismo o al comunismo, donde te vayas, ¿no? Y hay otros líderes que no, que incluso... Pero ayer hubo una plática maravillosa, que fue la presentación de un libro que terminó siendo toda una conferencia en la noche, de 8 a 9 de la noche, de uno de los grandes escritores vivos actualmente, Amin Maalouf.
que fue periodista, en fin, un intelectual de talla internacional. Estuvieron Gabriela Barkentin y Ricardo Rafael presentando, que también de un nivel... muy divertido. Sí, pero además ahí hablaron de algo que tiene a colación esto que ustedes están diciendo. Hablaron de la importancia de la magnanimidad del vencedor, del ganador. Tiene que ser, cuando gana, sobreponerse y ser magnánimo con el derrotado, ¿no? Entonces y lo mismo, con otras palabras, lo decía Santos en su conferencia: cuando tú ganas, tienes que, o desde antes tú primero tienes que ver de ver al otro no como tu enemigo, porque si es tu enemigo lo que vas a querer es aniquilarlo. Claro, es la Tienes idea que ver política como que tu empieza a verse adversario, mucho claro. a nivel mundial, ¿no? Claro. El otro es mi enemigo y por lo tanto no puede estar conmigo, no puedo acordar con él. Oye, ¿quién dijo? Yo no sé quién de ustedes recuerda esto, pero alguien, ¿quién fue el que lo dijo? Yo ahorita no recuerdo la fuente exactamente, pero dijo: lo peor que te puedo hacer es quitarte a tu enemigo. Sí. Quién sabe, ahorita buscamos Sí. en Google. Fíjate que, Sí. Gustavo. siguiendo con este diálogo y también con el eje de Phil Pensamiento, me quedó grabado a mí el postulado del presidente Juan Manuel Santos, donde dice que el líder del siglo XXI tiene que tener dos características. La primera es la moderación y la segunda es la empatía. Son los líderes del siglo XXI. De tal manera que, bueno, como lo dice Carla, no tuvo desperdicio. Creo que hay que leerlo y releerlo. Sí, ahí está. Sí, es Ahorita si quieren, para maravilloso quien no ese. lo conozca, lo subo a mis redes sociales. Sí. Ahí lo tengo. Y De verdad es que sí. ligo esto con otro foro de Phil Pensamiento, Construyendo Puentes en Época de Muros. Viene una delegación muy importante de Los Ángeles, en donde encabezada por Antonio Villarraigosa. Y van Sigue a siendo alcalde. Sí. exalcalde de, ya la, no. de la Exalcalde. ciudad de Los Exalcalde. Ángeles. Sí, no de puede Los durar para Ángeles, siempre, ¿verdad? de una de las ciudades más grandes, una de las ciudades más importantes, una capital, la segunda capital cultural de Estados Unidos, y Construyendo Puentes en Época de Muros. Precisamente el panel, el diálogo es sobre cómo tenemos que asimilar, digamos, lo que está sucediendo en el siglo XXI y cómo construir desde otra perspectiva la paz, la colaboración y los mecanismos para poder identificar, por ejemplo, nuestra sociedad mexicana, los mexicanos en Estados Unidos, el concepto de lo latino, la integración multicultural, de tal manera que ese panel, junto con una exposición que va a haber en el MUSA, que es una exposición es una colección de varios pintores, autores chicanos que están tratando de retratar esta sociedad moderna, esta sociedad que se integra, esta sociedad que se escucha, que hoy, digamos, verdaderamente lo que nos falta es escucharnos para podernos comprender y después de comprendernos, asimilar y poder negociar, ¿no?, nuestras propias diferencias. De tal manera que Construyendo Puentes, que es parte de una de las actividades que, por cierto, nosotros colaborando en el CUSEA con Phil Pensamiento, traemos esta perspectiva, ¿no?, de vivir en sociedad, de una sociedad global integrada y fortalecer nuestras relaciones. Esto se liga, por ejemplo, ayer estuvo en la FIL también el embajador de Estados Unidos en México, Christopher, y él verdaderamente nos impresionó porque su discurso de paz, su discurso de intermediación, su discurso de diálogo, independientemente de la agenda que trae el presidente de los Estados Unidos, nos deja claro que Phil Pensamiento es eso. Phil Pensamiento lo vemos como un espacio, primero, para plantearnos las diferencias y encontrar las similitudes y construir ese nuevo diálogo entre las sociedades globales y particularmente lo que está pasando en nuestro país y muy directamente en nuestro estado. Déjame ir al corte, Gustavo. Carla, estamos platicando sobre Phil Pensamiento. De la mañana con 41 minutos, estamos hablando sobre Phil Pensamiento, el programa académico de discusión que tiene la FIL.
Carla Planter, hay muchos eventos Hay en muchos general, ¿no? Para todos eventos. gustos y... Así es y importante decir que está planteado para toda la gente, es decir, no es para especialistas, es para el público interesado sobre estos temas. Phil Pensamiento es un espacio de circulación de las ideas, una plataforma para la reflexión, sobre todo en este mundo tan violento. Es una apuesta al diálogo y a pensar y encontrar, como lo decía Gustavo, dentro de la diversidad. Lo que menos queremos es uniformar, eso sería terrible, eso es una Menos con desgracia, universidad, claro, está eso es detrás una de la FIL, que es la desgracia, UDG. claro, pero sí es buscar los puentes. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver, Phil siempre toca temas como de medio ambiente, que es el gran tema de la humanidad. Ahorita decíamos, hay gente que todavía no entiende que de verdad esto nos toca a todos y cosa que hagamos sin conciencia es como escupir para arriba, te cae porque te cae, no hay forma de que te libres de esta. Hay cuestiones de yoga, hay efemérides, los 500 años La llegada de Hernán Cortés. Exacto, tuvimos de muro a muro por los 30 años de la caída del muro de Berlín, temas que tienen que ver, ya dijimos, de migración, con distintas perspectivas, temas que tienen que ver con género, que es tan importante y que siempre ha estado cruzando también, temas que tienen que ver con, ahorita más o menos lo comentábamos, violencia y cultura de la paz, temas que tienen, la 4T viene, se llama la 4T debate, van a hablar sobre seguridad interior, corrupción, en fin, van a hablar sobre varios, educación, política de comunicación también. Federalismo, ¿no? Leí que hay un debate sobre federalismo. El ¿no? año pasado se llevó a cabo uno, es como la continuación que están conversando. En fin, verdaderamente es invitarlos a que consulten la página www.fil.com.mx o bajen la aplicación, que está maravillosa, Guadalajara 2019, y ahí traes todo el programa actualizado y tú ya lo pones y hasta en tu puedes agenda. buscar por Sí. autor, si hay uno que te guste o algún escritor que te guste, ¿no? Así es. Entonces, y el tema, por supuesto, con las tesis, con este colectivo de las tesis chilenas que se ha viralizado. Y en México este fin de semana también hubo Tremendo. cosas muy interesantes con estas, con esto de y la culpa no era mía, ni donde estaba. El feminismo es la revolución de nuestro siglo, sin ninguna duda. Gustavo, vestía. Economía también, a ver, está el debate sobre el capitalismo, la ética. Hay muchos temas relacionados con economía y desarrollo. De hecho, algo que aporta CUSEA de manera transversal a Phil Pensamiento es que estamos llevando una serie de actividades académicas para poner bajo relieve qué es la economía, cuál es la importancia del desarrollo económico y esta economía moral, esta economía que venga verdaderamente no solamente a propiciar crecimiento económico, sino también movilidad social, de tal manera que la parte transversal es economía, desarrollo en varias de las actividades. Eticonomía, 2 puntos, reflexiones sobre las cuestiones morales del capitalismo global. ¿Existen otras formas de pensarlo? Totalmente. Así se llama, ¿no? El evento como tal. Ese es el evento y nos acompaña, digamos, viene un experto directamente de la India y vamos a ver qué está pasando en la India y cómo pasar del modelo de bienestar a un modelo de desarrollo, pasar de la subsidiariedad a generar la innovación, generar el emprendimiento social, de propiciar una política redistributiva de la riqueza y creo que ahí ellos nos están enseñando, nos van a mostrar un modelo alternativo y que ahora, bueno, con toda esta dimensión y con todo este debate que hay ahora sobre cómo hacer para el desarrollo y el crecimiento es importante. Y también no dejar pasar, comentarlo contigo, Enrique, que también tenemos un foro sobre sociedad civil y gobierno. Sí. En donde también nuevamente estamos planteando cuáles las relaciones que deben de instaurarse en este México moderno y el diálogo que se debe construir, porque tomemos en cuenta que la sociedad civil es una fuerza, es un brazo importantísimo para la toma de decisiones y no podemos ni ignorar ni desconocer el rol y el valor de nuestra sociedad civil. Y fíjate, un debate que es fundamental, el foro OCDE, el futuro del trabajo y las universidades en la era digital. El trabajo se está transformando de una manera bestial. Te comento en un minuto. Sí, ayer estuvimos precisamente en el foro sobre el futuro de la universidad y cómo el futuro del empleo, el impacto de las tecnologías, la inteligencia artificial y cómo debemos humanizar a la tecnología y cómo debemos de apropiarlos. Hoy más que nunca podemos tener avances científico-tecnológicos, sí, es natural, pero necesitamos regresar a las ciencias sociales. Necesitamos poner a la ética, a la filosofía en medio, a la sociología. De otra manera,
podríamos pagar las consecuencias. Este desplazamiento de los empleos tiene que verse con un valor ético. ¿Y la robotización? La robotización, el rol. Y estamos, ayer y hoy estaremos dialogando sobre cómo se van a transformar los empleos hacia el futuro, qué tipo de profesiones tendremos que ¿Cómo ir prepararnos? desarrollando. Siento que ese debate ni está presente, ¿no? Y cómo formar a ciudadanos al en final el del gobierno día. me refiero, no tanto en la academia. En la academia sí, pero sí. digamos que se siguen haciendo legislaciones laborales pensadas en un mundo que ya existe. A ver, si hay alguien que menos. no se ha preparado en términos generales, no, en esos temas, han sido los gobiernos. Sí, exacto. La realidad va a un lado, incluso las universidades, tampoco vamos tan rápido, somos lentonas ahí, la realidad ha ido a su ritmo y se va poniendo y nosotros la estamos tratando de alcanzar. Quienes no han visto que dentro de unos años van a cambiar por completo, si no se han generado políticas públicas respecto a eso, son en términos generales los gobiernos de los países, pero la realidad nos espera, ahí están, ahí está. Carla, Gustavo, ¿algo más que agregar? Puedes agradecerte e invitar a toda tu audiencia para que se acerquen a Phil Pensamiento, y como lo decía Carla, Phil Pensamiento es una forma de interpretar, una forma de transmitir a la sociedad, a no expertos, porque esto es importante, puede ir cualquier persona interesada en algún tema, y Phil Pensamiento es acercar la razón, la reflexión, el conocimiento a nuestra sociedad. Así es, y eso no va en detrimento de la calidad, Quienes van son grandes pensadores, grandes mentes que le vienen a hablar a todos y que vienen a construir, a pensar en conjunto. Lo decía Gustavo, y creo que ese es un tema clave. Hay que escucharnos. Ahorita hay una sordera tremenda. Entonces, la apuesta es al diálogo. Gracias Enrique. Gracias, Gustavo Padilla. Al corte y regresamos para platicar con Héctor Castañón. De la mañana con 51 minutos. Bueno, nos dice Mauro Martínez, molestándolos, si pueden proporcionar los datos de una empresa que se dedica a las abejas que se presentó con Pablo Latapí. Ahorita te busco los datos con gusto, Mauro, y te los pasamos aquí vía tu WhatsApp. Alex Vázquez, gracias por tu mensaje. Carlos Andrade, buenos días, mi estimado Enrique, felicidades por tu comentario editorial. Efectivamente, no necesitamos en México patrias nuevas ni repetición de ridículos mantras mágicos. Necesitamos resultados ya, sí. Yo creo que esto es... el signo de los tiempos nos lleva a que en muchas ocasiones los políticos, los gobernantes hagan frases grandilocuentes como para mantener la motivación, las expectativas, pero eso desde mi punto de vista lo que suele suceder es que esa expectativa se voltea contra ellos, porque desde mi punto de vista no es lo que está exigiendo la ciudadanía, ni patrias nuevas, ni refundaciones, ni transformaciones revolucionarias, sino simplemente ir de poquito en poquito resolviendo los distintos problemas que nos afectan. Creo que este tipo de frases como las patrias nuevas o será imposible regresar de los cambios, no sé, no creo que tengan mucho que ver con las exigencias de la ciudadanía. Héctor Castañón es doctor en ciencias sociales y cada 15 días nos comparte su enfoque sobre los distintos temas públicos. Héctor, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy buenos días. Muy buenos días, adelante. Gracias, mira, estoy el día de hoy en Cancún en un encuentro de movimientos que trabajan por la igualdad en América Latina. Este encuentro es convocado por la Alianza Global contra las Desigualdades, integra trabajos en más de 30 países. El día de hoy dedica este encuentro a América Latina, por todo lo que está pasando en la región evidentemente, y este encuentro reúne a activistas de 12 países que están en las líneas de frente en las manifestaciones que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses. Por ejemplo, tenemos gente de Chile que está trabajando en los barrios periféricos de Santiago y que nos cuentan que más allá de las resistencias y de las manifestaciones que aparecen en los medios de comunicación, una de las cuestiones más relevantes que han sostenido desde el 19 de octubre que empezaron las manifestaciones en Chile son las asambleas territoriales. En las asambleas territoriales la gente se reúne cada 15 días y están construyendo alternativas en distintos ejes temáticos, en temas de salud, en temas de cultura, en temas de educación. Es decir, hay un proceso de aprendizaje y de reflexión comunitaria en el marco de estas movilizaciones. Y lo que están buscando es que estas asambleas territoriales se conviertan en la asamblea constituyente.
a diferencia de lo que está proponiendo el gobierno de Piñera, que es un diálogo principalmente entre legisladores, en donde generan un nuevo acuerdo para cambiar la Constitución. El tema central aquí es la participación en el marco legal, en el marco constitucional, y eso es lo que digamos, el centro de la disputa. También tenemos activistas de Ecuador, que justamente tras un diálogo fallido con el gobierno, están pensando en regresar a las calles, ¿no? Y esto es inminente, dicen que ocurrirá entre diciembre o enero, porque precisamente no están encontrando vías de participación que garanticen una inclusión en la toma de decisiones. Y lo mismo ocurre con lo que están comentando activistas de Colombia, de Argentina, un grupo importante de Brasil, que hay una tensión muy fuerte, una presión sobre organizaciones de la sociedad civil importante, y que pues en cualquier momento puede también derivar en manifestaciones. Un asunto importante que reflexionar es traer estos activistas a México, particularmente a Cancún. Fue todo un reto por la cuestión migratoria. Es muy difícil y muy violento la forma en que son tratados estos cualquier centroamericano que entre a México. Hubo hasta 4 entrevistas de visa, y lo que estamos viendo es que las decisiones de los gobiernos realmente están afectando la vida cotidiana de las personas. A pesar de eso, todo el mundo está aquí reunido y estamos discutiendo un reporte que presenta la Alianza Global contra las Desigualdades sobre los movimientos contra la desigualdad en todo el mundo, y particularmente identifica 4 causas por que la gente se está movilizando. La primera es la desigualdad económica, ¿no? Los mecanismos redistributivos están fallando en todo el mundo, y hay una presión, por un lado, para reducir los impuestos, y por otro lado, por cambiar los regímenes fiscales a regímenes mucho más progresivos. En segundo lugar está la lucha de las mujeres. La igualdad de género, el 50% de la población mundial, es una de las luchas más destacadas. En tercer lugar está la lucha de los jóvenes, que están viendo comprometido su futuro en temas de educación, en temas de salud, en temas de pensiones, en temas de acceso a la vivienda. Y finalmente está la lucha de los grupos indígenas en la defensa del territorio, particularmente en torno al cambio climático. Se está viendo cómo se están amenazando las principales reservas de agua, las principales reservas de biodiversidad, de bosques, etcétera, a través del despojo del territorio. Entonces, estas serían las 4 causas principales. La gente que se reúne aquí son jóvenes alrededor de 30 a 35 años que están justamente abordando el tema de las desigualdades desde otra perspectiva, y creemos que pues esto es lo que se está replicando en todo el mundo, y particularmente en Latinoamérica, que ha sido una región particularmente identificada como un sitio de explotación y aprovechamiento en favor de los antiguos poderes coloniales y los actuales poderes corporativos. Esperamos que salga algo de aquí que podamos compartir más adelante, y por lo pronto es el comentario, Enrique. Son las 9 de la mañana con 57 minutos. El comentario de Héctor Castañón sobre los temas de relacionados con desarrollo, con lo que supone también los movimientos sociales en América Latina. Gracias, Francisco. Yo ahorita paso tu contacto con mucho gusto. 0725, gracias. 4077. Hola, Enrique, yo estoy preocupado. Me parece que Obrador está siguiendo un guión escrito en el Foro de Sao Paulo. Quedo a espera de tu comentario. Un cordial saludo. Gracias, Diego, por tu comentario. Pues no sé, digo, lo del Foro de Sao Paulo es una idea que se ha venido, pues, intensificando, pero no veo esa ruta. No veo tampoco, veo algunos elementos que nos preocupan de la realidad, y ya los decía en el comentario del principio del programa: la seguridad, la economía, digamos, los distintos criterios macroeconómicos, el crecimiento, todo eso son preocupantes, y creo que el presidente tiene que, particularmente en materia de seguridad, sí soy de la idea de que el presidente tiene que dar un golpe de timón ya. Este esquema no está dando resultados, no está dando, y tampoco tiene buenas perspectivas, porque creo que hay contradicciones muy claras en la estrategia detrás, desde el abrazo no balazos hasta la Guardia Nacional. Son de pronto posicionamientos que son contradictorios, pero yo creo que en términos democráticos, en términos de libertad de prensa, en términos de las libertades en nuestro país, yo no veo riesgos. Es la verdad. Veo que la prensa puede publicar lo que quiere, veo que
Los medios de comunicación pueden también hacer una labor libre, las organizaciones sociales manifestarse y bueno, soy internacionalista de formación, conozco bien los procesos que se han sufrido en distintos países de América Latina y no tiene nada que ver ni con lo que sucedió en Venezuela, que es el caso que siempre se habla. Bueno, de entrada Hugo Chávez era un militar. Es decir, estamos hablando de fenómenos muy distintos y valdría la pena analizarlos desde el punto de vista de nuestra política local, nacional, y no tanto importar comentarios del exterior. Hay muchos mensajes. Mañana retomamos esto, la discusión. Tendremos más diálogos, estamos en la FIL y por lo tanto mañana platicaremos con más autores sobre lo que está pasando en la Feria Internacional del Libro. Soy Enrique Tucen y mañana martes estamos aquí a las 9.